Los alumnos Miguel Ángel Retanas y Zenaida Elizabeth, Edwin Adrián Ramírez y Janet Lisbeth Arte presentamos el tema riesgos La eléctricos. finalidad de este trabajo es reducir el impacto negativo que tiene para la salud de los trabajadores, la familia y la competitividad empresarial, la exposición a riesgos que puedan derivar en accidentes o enfermedades de profesionales. Aquí vemos algunos riesgos eléctricos. También los objetivos específicos es identificar el riesgo eléctrico en lugar de trabajo y adoptar conductas proclives a la prevención y el cuidado de las personas. Los riesgos por el uso de herramientas portátiles eléctricas, más que nada en este apartado se refiere a las herramientas portátiles accionadas por energía. Así las podemos encontrar como lo que son amoledoras, taladros, sierras de calar, entre otras como las herramientas que vemos aquí. Los riesgos más importantes son los contactos eléctricos, golpes y cortes en manos u otras partes del cuerpo, lesiones oculares por proyección de fragmentos, esguinces, ruido, incendios. Este equipo nos ayuda a enfrentarlo. ¿Qué es el accidente eléctrico? Es el accidente provocado por la circulación de la corriente eléctrica por el organismo con o sin producción de daños materiales o personas. Mencionaremos algunas de las causas de los accidentes eléctricos. Intervenir en un trabajo eléctrico sin autorización, uso de herramientas inadecuadas, trabajar con circuitos energizados, no usar elementos de protección personal, utilizar equipos y sistemas eléctricos en malas condiciones, sobrecargar el circuito. El estudio de los accidentes eléctricos y sus graves consecuencias indican que se debe dar especial importancia a mantener los equipos e instalaciones en buenas condiciones, educar a los trabajadores sobre los riesgos de la electricidad. Prevención de accidentes eléctricos. La electricidad nos permite desarrollar un gran número de actividades, pero si no la utilizamos en forma adecuada, podemos sufrir graves accidentes. Medidas de prevención. Para prevenir accidentes eléctricos es necesario la aprobación de autoridades competentes, equipos, herramientas, materiales e instalaciones adecuadas. Mantenimiento preventivo, inspección, revisión, mantenimiento, cumplimiento de normas, capacitación formal y reentrenamiento. Recomendaciones de accidentes eléctricos. Señalización en instalaciones eléctricas baja, media y alta. Se debe energizar instalaciones y equipo para realizar mantenimiento. Realizar permiso de trabajo eléctrico, trabajar con zapato con suela aislante, no sobre piso mojado ni con las manos húmedas. La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas en los países desarrollados. Sin embargo, la siniestralidad laboral de origen eléctrico es más baja que la de otros siniestros producidos por otros agentes, como químicos, superficies de tránsito, vehículos, etc. Se denomina choque eléctrico o accidente eléctrico a una lesión producida por el efecto de la corriente eléctrica en el ser humano o en un animal. Son varios los factores que determinan la envergadura del daño. Pueden presentarse lesiones nerviosas, alteraciones químicas, daños térmicos y otras consecuencias de accidentes secundarios, como por ejemplo fracturas óseas. Las quemaduras eléctricas son quemaduras no térmicas causadas por un agente exógeno, la electricidad, capaz de producir daño en la dermis y especialmente en los tejidos profundos. La fuente de energía eléctrica carece de energía térmica importante antes de su interacción con los tejidos, pero se transforma en energía térmica al interactuar con la materia biológica. Las quemaduras se deben a la generación de calor por la resistencia que ofrecen los diversos tejidos y órganos del cuerpo. Las quemaduras eléctricas, aunque comparten características con las térmicas, exhiben notables diferencias. Típicamente causan efectos tardíos y lesiones profundas graves, que no corresponden a la apariencia relativamente sana de la piel y los tejidos superficiales, los cuales pueden verse mínimamente afectados. Se reconocen tres clases principales de lesión por electricidad: lesión directa por la corriente eléctrica, quemadura electrotérmica por arco eléctrico y quemaduras por llamas, la ignición de ropajes. Tipos de contactos eléctricos. Existen dos principales tipos de contactos eléctricos: los contactos directos y los contactos indirectos. Cuando hablamos de contacto eléctrico directo, nos referimos al contacto que sufre una parte del cuerpo de un elemento activo de una instalación eléctrica, denominanza elemento activo aquel que en condiciones normales se encuentra en tensión. Ejemplos de elementos activos de una instalación eléctrica pueden ser los cables de fase o los contactos de un conector. Los contactos indirectos son más comunes y difíciles de detectar a simple vista. Se dice que se ha producido un contacto eléctrico indirecto cuando
una parte de un aparato o instalación que se encuentra bajo tensión debido a algún fallo de aislamiento o de otra índole, dicho de esta manera que en condiciones normales de funcionamiento no debería estar en tensión. Este tipo de contactos son más comunes que los directos, y seguro que a todos nos ha pasado alguna vez que la carcasa metálica de algún electrodoméstico nos ha dado calambre. Esto es un ejemplo de un contacto indirecto. Los contactos eléctricos indirectos no son tan fáciles de prevenir como los directos. El medio más eficaz para prevenirlos es una buena toma de tierra asociada a una adecuada protección diferencial. Cuando se produce un contacto indirecto, la protección diferencial debe actuar dejando fuera de servicio parte o la totalidad de la instalación. Efectos derivados del contacto eléctrico con la electricidad. Los efectos inmediatos pueden ser efectos térmicos como quemaduras por arco o quemaduras por contacto, efectos musculares como calambres, contracciones musculares y tetanización de músculos, y muerte por fibrilización ventricular, que es la principal causa de muerte por choque eléctrico. Inhibición de centros nerviosos. Se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax, impidiendo la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración, ocasionando un paro respiratorio. Los efectos secundarios pueden ser efectos cerebrales o embolia, obstrucción de una arteria o vena por un cuerpo extraño circulante por la sangre y que puede ser origen externo a proceder a un trombo. Circulatorios como gangrenas y problemas renales, paralización de la acción metabólica de los riñones. Las medidas preventivas contra los contactos directos pueden ser alejamiento de partes activas de la instalación, interposición de obstáculos, barreras o envolventes y recubrimiento de las paredes activas. Efectos derivados del contacto indirecto con la electricidad. Entre estos efectos podemos ver que pueden ser caídas, golpes contra objetos cortantes y quemaduras al golpear o tocar elementos no protegidos. Medidas de seguridad para prevenir contactos indirectos eléctricos. Entre las medidas que podemos tomar pueden ser separación de circuitos, aislamiento de protección doble aislamiento, recubrimiento de las masas con aislamiento de protección y interruptores diferenciales. Factores. Entre los factores más importantes que podemos encontrar es intensidad de la corriente, duración del contacto eléctrico, resistencia del cuerpo humano, la tensión aplicada, el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano, capacidad de reacción de la persona, y podemos destacar la duración del contacto eléctrico. Junto con la intensidad, es el factor que más afecta al resultado del accidente y depende de los daños que pueda causar al cuerpo humano. Recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma a través del cuerpo. Una trayectoria de mayor longitud tendrá en principio mayor resistencia y por tanto menor intensidad. Sin embargo, puede atravesar órganos vitales como corazón, pulmones, hígado, etc., provocando lesiones mucho más graves. Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los mayores daños. Las figuras 2 y 3 indicaban los efectos de la intensidad en función del tiempo de aplicación. En las mencionadas figuras se indicaba que referíamos el trayecto de mano izquierda a los 2 pies. Para otros trayectos se aplica el llamado factor de corriente de corazón, F, que permite calcular la equivalencia del riesgo de las corrientes que, teniendo recorridos diferentes, atraviesan el cuerpo humano. Resistencia del cuerpo humano a la electricidad. El cuerpo humano es un conductor de electricidad, lo que depende del voltaje y de la resistencia. Los voltajes residenciales y comerciales más comunes son de 120 y 240 voltios minifásicos. La resistencia del cuerpo humano, que no es muy alta, depende de la superficie de contacto, la humedad de la piel, del terreno, la presión de contacto y el tipo de zapato. Una piel seca puede tener una resistencia de 600 ohmios, mientras que si está húmeda puede ser de 100, dependiendo, claro está, de la consistencia del cuerpo humano.